A ver, cuando pensamos en la historia de España, ¿qué palabras suelen venirnos a la mente? Inquisición, genocidio, tiranía, ¿verdad? Son palabras que muy a menudo definen la imagen que tenemos de ella. Pero, ¿y si esta imagen fuera, en gran parte, el resultado de una de las campañas de propaganda más exitosas y duraderas de la historia? Hoy vamos a meternos de lleno a desmontar la llamada leyenda negra. Y esta es la pregunta del millón, claro, porque muchas de las ideas que hoy damos por sentadas, que aceptamos como hechos históricos irrefutables, en realidad nacieron como armas en una guerra de propaganda muy, muy real. Así que ha llegado el momento de intentar separar el grano de la paja, la historia de la leyenda. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a definir qué es exactamente la leyenda negra, para tenerlo claro. Después viajaremos a su origen, de dónde sale todo esto. Luego analizaremos sus dos grandes mitos, los pilares sobre los que se sustenta, la Inquisición y la conquista. Veremos cómo perviven hoy en día y, por último, qué se puede hacer para tener una visión más completa y justa de la historia. Venga, empezamos por el principio. Para poder desmontar un relato, lo primero, lógicamente, es entenderlo. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de la leyenda negra? Pues mira, el término se lo debemos al historiador Julián Juderías, que lo acuñó allá por 1914, y lo usó para describir una idea muy, muy concreta. Esa narrativa que presenta a España como una nación intrínsecamente por naturaleza cruel, intolerante y atrasada. Una visión que se enfoca sistemáticamente solo en las sombras, ignorando por completo sus luces. Claro, esta narrativa no apareció de la nada, por arte de magia. Fue en realidad una campaña muy deliberada, muy pensada. La gran pregunta es, ¿quién la creó? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo? Es que esto se fue cocinando a fuego lento, por capas. Empezó con la rivalidad comercial en Italia, pero donde de verdad explotó fue en el siglo XVI. La Reforma Protestante la convirtió en un arma religiosa potentísima. Y luego, claro, potencias que querían crecer, como Holanda o Inglaterra, la usaron como una herramienta política y militar perfecta para justificar su lucha contra el que era en ese momento el poder hegemónico, España. O sea, no fue una sola cosa, fue la tormenta perfecta. Teníamos rivalidad política, tensiones religiosas y una competencia económica brutal. Y aquí viene lo más curioso. La mejor munición para esa propaganda la encontraron en los propios españoles. Los escritos de un fraile, Bartolomé de las Casas, que denunciaba los abusos para que se hicieran reformas, fueron el arma perfecta. Se sacaron de contexto, se exageraron y se convirtieron en la prueba definitiva de la maldad intrínseca de los españoles. Venga, vamos a lo gordo. Vamos a ver ahora cómo toda esta teoría se materializa en los dos pilares fundamentales de la leyenda negra, la Inquisición española y la conquista de América. Si digo Inquisición, a la mayoría nos vienen a la cabeza imágenes de torturas terribles, de fanatismo sin control. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esa imagen que tenemos, sacada casi de una película de terror, se corresponde con lo que los historiadores saben hoy gracias a los archivos? Pues aquí está el choque. La propaganda la pintó como algo único, una máquina de terror sin igual. La realidad que nos cuentan los archivos, sin embargo, es bastante más compleja. A ver, sus métodos eran duros, sin duda. Eran los de la época. Pero sus procedimientos, por ejemplo, a menudo ofrecían más garantías al acusado que los tribunales civiles de entonces. Y de hecho, si miramos las cifras, las persecuciones religiosas en otros países de Europa fueron, en proporción, muchísimo más sangrientas. Y aquí está la cifra, unas 3.000 ejecuciones en más de 3 siglos. Ojo, cada una de esas muertes es una tragedia, por supuesto, pero la clave es el número. No estamos hablando de los cientos de miles o incluso millones de los que hablaba la propaganda. Es que la diferencia es abismal. Por eso, el contexto histórico y sobre todo la comparación con lo que pasaba en el resto de Europa en esa misma época es que es absolutamente fundamental para entenderlo bien. Vamos con el segundo pilar, la conquista. La leyenda nos cuenta una historia muy simple, de buenos y malos, opresores españoles contra víctimas indefensas. La realidad, una vez más, fue muchísimo más compleja. La caída de imperios gigantes como el azteca o el inca hubiese sido imposible sin las alianzas clave que los españoles forjaron con otros pueblos locales que estaban oprimidos por esos mismos imperios. Y junto a la violencia, que la hubo y fue terrible, surgió un fenómeno único en la historia, el mestizaje, una mezcla cultural y biológica a una escala nunca antes vista. Y para que una campaña de propaganda funcione, necesita imágenes potentes que se queden en la retina. Y en este caso, los grabados de un flamenco, Teodor de Bray, fueron el arma visual definitiva. Lo curioso es que él nunca estuvo en América.
se basó en relatos de otros, pero sus ilustraciones, súper explícitas y a menudo inventadas sobre las atrocidades españolas, se hicieron virales para la época. Fijaron esa imagen de brutalidad en la mente de millones de personas en toda Europa. Bueno, podríamos pensar que todo esto es historia antigua, ¿no? Cosa del pasado. Pero lo increíble de la leyenda negra es su capacidad de supervivencia, cómo ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Aquí se ve muy bien esa línea de transmisión. Los grandes pensadores de la Ilustración la asumieron como cierta. Los líderes de las independencias americanas en el siglo XIX la usaron como argumento fundacional de sus nuevas naciones. El cine del siglo XX la convirtió en un cliché, en puro entretenimiento de masas. Y hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo una herramienta política de primer orden. Y este es un ejemplo perfecto y muy reciente. Cuando un jefe de Estado actual utiliza un argumento que nació de la propaganda del siglo XVI, nos queda clarísimo que la leyenda negra no es simplemente historia, es política del presente y tiene consecuencias muy reales hoy en día. Entonces, ante esta situación, ante una leyenda tan arraigada que sigue viva, ¿cómo se combate? ¿Cómo podemos aspirar a tener una visión de la historia que sea más rigurosa y, sobre todo, más equilibrada? Pues no hay una varita mágica, claro. La fuente lo que propone es un esfuerzo en muchos frentes a la vez, desde los libros de texto con los que estudian las nuevas generaciones, pasando por la investigación seria en las universidades, hasta las películas y series que vemos. Se trata, en resumen, de divulgar una historia más completa, una que no esconda las sombras, por supuesto, pero que tampoco ignore las luces y que, sobre todo, compare y ponga las cosas en su contexto. Y bueno, para quien quiera profundizar más en este tema, que es fascinante, la fuente recomienda a varios autores que son clave. Han dedicado su trabajo a investigar y a desmontar la leyenda negra desde distintos ángulos. Nombres como Elvira Rocabarea o Marcelo Gullo, por ejemplo, son hoy figuras centrales en todo este debate. Y terminamos con una pregunta, una reflexión final. El caso de la leyenda negra española es un ejemplo brutal de cómo se puede construir una narrativa y cómo esta puede perdurar durante siglos. Y nos invita a preguntarnos, ¿qué otras partes de la historia de cualquier país podríamos estar viendo a través de un filtro parecido, sin ni siquiera ser conscientes de ello? Hay que dar a pregunta.